Bien, ok, jóvenes, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA, somos de la especialidad de análisis de sistemas. El día de hoy vamos a desarrollar la unidad didáctica Auditoría y Seguridad Informática. Este es el nombre de nuestro curso. Y esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 16, lo que significa que estamos ya en la semana 16. El tema del día de hoy es hablar acerca de las normas internacionales de seguridad de la información, todo lo que tiene que ver con la familia ISO 27000. Y también hablaremos un poquito acerca de la ISO 27001 y el tema de su implementación, así como también el tema de auditoría de sistemas y el control interno. Cuando hablamos de seguridad informática, sin duda alguna tenemos que hablar de políticas de seguridad, sin duda alguna tenemos que hablar de normativas, y la normativa ISO es una de ellas. Dicho sea de paso, en la sesión anterior hablábamos un poquito acerca, por ejemplo, de la norma técnica peruana, que ha sido adoptada para lo que es el tema de la ISO en la serie 27000, 27001, lo que es seguridad informática. Y decíamos que los controles, en este caso que nos recomienda la familia de la ISO, de la serie 27000, 27001, tiene que ver más que todo con una serie de recomendaciones de qué es lo que se debe de hacer, de una serie de políticas, de controles. El cómo tú lo apliques en tu empresa ya es libertad plena de los especialistas. O sea, la normativa ISO no te indica de forma explícita el cómo lo vas a hacer, pero sí te dice qué es lo que debes hacer. O sea, te dice el qué debes hacer, pero no te dice el cómo. El cómo ya lo hacen ustedes como especialistas. Te da las recomendaciones, te dice cómo debes de manejar, por ejemplo, el tema de accesos, el tema de la seguridad, por ejemplo, en lo que es la transmisión de la información, etcétera. Seguridad, cifrado, son varios incisos. Entonces, por favor, revisen la norma técnica, son más o menos alrededor de más de 40 o 50 páginas. Y pues la normativa básicamente es eso, ¿no? Indica qué es lo que debemos de hacer, pero el cómo ya es potestad de los especialistas, ¿no? De cómo van a abordar el tema. Muy bien, hablemos entonces acerca del plan de seguridad de la información, ¿no? Entonces surge aquí la interrogante, ¿qué es? ¿Qué es un plan de seguridad de la información? Como introducción, dice, el plan de seguridad supone llevar a cabo los objetivos estratégicos que se identificaron en la política de seguridad y en las normativas vigentes de seguridad de una empresa. Claro, porque se supone que en toda organización, se supone que en toda empresa, tiene que haber una serie de políticas, una serie de medidas, ¿no? Que se van a establecer con respecto a cómo es que se va a abordar la seguridad y qué normativa es la que va a estar presente dentro de la organización, dentro de la empresa. Esto con el fin, pues, de ubicar a la organización a un nivel ya de escala mundial. Cuando una empresa cuenta con una certificación de la serie ISO, más aún de la 27001, que tiene que ver con seguridad informática, se supone que esta empresa ya está en el ranking, al tener la certificación en una ISO 27001, ya está en el ranking de empresas a nivel mundial que aplica este tipo de normativa con respecto a su información, con respecto a sus datos, con respecto al tema de la seguridad. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, lo que se busca es que los riesgos a los cuales podría estar expuesta, en este caso la empresa, que pueden ser distintos tipos de riesgos, estos riesgos sean riesgos aceptables, sean riesgos que son capaces de poder nosotros tolerar y poder mitigar, y lo que se quiere es, en todo caso, evitar que esos riesgos se cristalicen, se ejecuten, se den dentro de la organización. ¿Ya? Cuando hablamos, profesor, de gestión de riesgos, se dice que los riesgos tienen que ser aceptados. Obviamente, tenemos que, digamos, aceptar cuáles son los riesgos a los cuales podríamos estar expuestos siempre y cuando se dé determinadas amenazas. Recuerda que cuando hacemos gestión, sobre todo de seguridad informática, por ejemplo, tenemos primero que hacer una valoración de los activos de IT. Tenemos primero que identificar cuáles son estos activos de IT,
a qué vulnerabilidades están expuestas, ¿no? ¿Cuáles serían las principales vulnerabilidades de esos activos de Haití? Evaluamos las posibles amenazas a las cuales estarían expuestos esos activos y cada amenaza podría conllevar a un determinado riesgo. Y luego hay que hacer un análisis para evaluar el nivel de probabilidad y de impacto de dicha amenaza y el riesgo al cual nos conllevaría como organización, como empresa. Y ahí pues establecemos la escala de riesgos, ¿no? Si es digamos, de alto riesgo, digamos, un riesgo muy alto, medio, bajo, etcétera, tenemos que darle una ponderación cualitativa, ¿eh? Pero sí, pues en una empresa van a haber riesgos de TI y tenemos que, en cierta manera, aceptar que esos riesgos existen y cómo podemos evitarlos o mitigarlos a lo largo pues, de la gestión que nosotros vamos a realizar. A la hora de llevar a cabo, digamos, la práctica de lo que es el tema de las políticas y las normativas de seguridad, a veces nos encontramos con una herramienta sistemática que puede facilitar el establecimiento de ciertas pautas o de ciertas directrices que van a permitir la planificación de una manera mucho más sencilla sobre las distintas iniciativas que la organización o la empresa desea abordar quizás de forma aislada o de forma parcial. No obstante, existen algunos pasos que la organización puede recorrer hasta lo que es la gestión estratégica de la seguridad, como por ejemplo, un primer punto sería el hecho de poder diseñar, redactar y aprobar la política de seguridad de la empresa. Puede pasar, jóvenes, que tú te vayas a una empresa a trabajar al área de sistemas y te das con la sorpresa que de repente no piensan ellos en seguridad informática o no han considerado ese tema. Están más enfocados al tema de mantenimiento, al tema de los equipos, al tema de desarrollo de sistemas, porque es una empresa que recién de repente está abriéndose al tema tecnológico, pero no están considerando quizás el tema de la seguridad informática. Entonces, la seguridad informática no solamente tiene que ver con el ataque, digamos, lógico que se pueden hacer a los sistemas, que se pueden hacer a las redes, las vulnerabilidades que pueden estar expuestos a sus activos de IT, sino también tiene que ver con la seguridad también física, no solo lógica, sino también física, ¿no? Porque también existen amenazas como por ejemplo el robo o el hurto de los equipos, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si alguien ingresa a la empresa, sufre un atentado de un robo y se terminan pues robando los equipos, las laptops, de repente se terminan robando el servidor, los principales activos de TI que permiten el funcionamiento de la empresa? Y quizás aquí la pregunta sería, ¿y dónde estaba el tema de la seguridad informática, no? ¿Basta con solamente tener de repente un sistema de videovigilancia mediante cámaras IP? ¿Es suficiente eso? ¿O deberemos estar interconectados a la red de repente, no sé, de Serenazgo, a la red policial del distrito? ¿O qué otra forma de poder proteger nuestros equipos frente a la amenaza de que podamos ser víctimas de algún robo, de algún atraco dentro de la organización, dentro de la empresa? Entonces, para eso tenemos que considerar una serie de políticas de seguridad. Y quizás, digamos, la primera gestión que nosotros como especialistas de sistemas podemos hacer es sentarse todo el área de sistemas, sentarse todos los especialistas, incluido el jefe de área, y ver la manera de abordar este tema de lo que es la seguridad informática, ver cuáles son las principales vulnerabilidades que existen a nivel de equipos, no solamente a nivel lógico, sino también a nivel físico. ¿Estamos? Y de esa manera, pues, poder diseñar, poder redactar y aprobar, pues, una política de seguridad para la empresa. Todo lo que nosotros, digamos, propongamos que se implemente dentro de la organización es algo que en el tiempo puede ser perfectible, es algo que en el tiempo se puede mejorar y eso va a depender mucho también de la revisión que hagamos a cada una de esas políticas y de esas normativas que nosotros queramos implementar. Como segundo punto dice, debemos analizar los riesgos en los procesos que se encuentran incluidos dentro de la política de seguridad. Claro, pero para poder analizar los riesgos tengo que primero hacer, repito, identificación de activos, identificación de las vulnerabilidades a las cuales estarían expuestos sus activos, identificación de amenazas que podrían darse para cada uno de esos activos de IT y luego evaluar
que si es que se da cada una de las amenazas que hemos identificado, ¿a qué riesgos estaríamos expuestos si se da de dicha amenaza? Entonces, para poder hacer gestión de riesgos, pues hay que hacer todo ese proceso, ¿ok? Y de esa manera, pues podemos evaluar si estos riesgos a los cuales hemos identificado y que estamos analizando e identificando, pues en cierta medida está contemplado dentro de estas políticas de seguridad que nosotros queremos implementar. Hablemos de roles y responsabilidades generales. Las entidades, dice, deben asegurarse de que todo su personal reconozca la seguridad de la información como una de sus responsabilidades. Dentro de los roles y las responsabilidades hay que considerar, en este caso, los siguientes puntos. Hay una responsabilidad por parte de la junta directiva, sí debe de existir cierta responsabilidad. Lo mismo que también la alta gerencia. La alta gerencia no puede quedar expuesta, no expuesta, sino exenta sería la palabra. No puede quedar exenta, no puede quedar fuera del tema de responsabilidad, porque se supone que el gerente es quien conduce no solo la parte administrativa, no solo la parte comercial de la empresa, sino es la persona que va a dar las directrices, las políticas para cada una de las áreas de su organización. Y el tema de la seguridad informática no puede quedar sin responsabilidad este elemento que es clave en una empresa, que es la alta gerencia. Y también debe existir un comité de riesgos, así como también una unidad de riesgos. Cada uno de ellos tiene ciertas responsabilidades que el día de hoy vamos a revisar rápidamente. Cuando hablamos de la junta directiva, la junta directiva tiene la responsabilidad de ¿qué? De aprobar, dice, las estrategias, las políticas y las metodologías de identificación y valoración de los activos. Es decir, la junta directiva tiene que dar el checklist, la aprobación, ¿no? De cuáles son los activos que tiene la organización, la valoración que se ha hecho, cuáles son las estrategias que se van a aplicar, qué políticas, qué normativas, cuál va a ser la metodología de trabajo. Todo eso lo tiene que aprobar la junta directiva. Luego está la alta gerencia. La alta gerencia como tal tiene ciertas responsabilidades, como por ejemplo, implementar la gestión de la seguridad de la información conforme a las disposiciones de la junta directiva, apoyar el programa de seguridad de la información. 2, 3, promover la mejora continua en el sistema de gestión de seguridad de la información y velar por su vigencia permanente y aprobar también, dice, la creación de los proyectos sean necesarios para poder implementar las estrategias y tácticas de seguridad de la información que se han definido. Entonces, claro, la alta gerencia tiene que justamente eso, ¿no? Promover la mejora continua en este sistema de gestión de seguridad y tiene también que velar por su vigencia, porque este sistema de gestión de seguridad esté actualizado, que esté acorde a la normativa, etcétera, ¿no? Y también debe de apoyar, dice, al programa de seguridad de la información, así como también impulsar que se desarrollen nuevos proyectos que quizás puedan ser necesarios para la organización. Las responsabilidades, en tanto, del comité de riesgos tiene por funcionalidad o por rol el hecho de proponer a la junta directiva la estructura del sistema de gestión de seguridad de la información. El comité de riesgos debe de revisar, evaluar y proponer para la aprobación de la junta directiva las políticas y metodologías para la gestión de la seguridad de la información. También deben de revisar y evaluar, así como también proponer la aprobación de la junta directiva, lo que es el plan de la seguridad de la información. Es decir, el comité de riesgos es el que tiene que no solamente, digamos, revisar y evaluar este plan de seguridad, sino impulsar su aprobación por parte de la junta directiva. Entonces, tiene que hacer toda esa gestión, así como también efectuar el seguimiento de la gestión de la seguridad de la información. En cuanto a las responsabilidades de la unidad de riesgo, esta debe de diseñar y proponer al comité de riesgos o quien haga sus veces de comité de riesgos las políticas y metodologías también, digamos,
que sean pues las más apropiadas para la gestión de la seguridad de la información. También la unidad de riesgos tiene como responsabilidad el hecho de poder evaluar si existe la necesidad de construir comités, unidades, áreas o cargos especializados para el cumplimiento de esas responsabilidades que deben de estar relacionadas con la gestión de la seguridad de la información. De ser necesario, incluso presentar su propuesta al comité de riesgos. En ese sentido, esta unidad de riesgos también debe de asegurar que la gestión de la seguridad de la información que realiza la entidad sea consistente con las normas, con las políticas e inclusive la metodología que se está aplicando para la gestión de los riesgos. Y también debe de proponer al comité de riesgos o quien haga sus veces de comité de riesgos el plan de seguridad de la información, no solo para su revisión, sino también para su evaluación. Entonces, si nos damos cuenta, acá hay un trabajo en conjunto. No significa, jóvenes, de que el comité de riesgos trabaja de forma aislada y la alta gerencia también trabaja de forma aislada y la junta directiva trabaja de forma aislada. No, todos trabajan en cierta manera de forma articulada. Cada uno de esos elementos tiene sus propias responsabilidades, sus propias funciones que tienen que desarrollar, ¿ok? Y es importante eso tenerlo en cuenta. Muy bien, hablemos ahora acerca de lo que es el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, también conocido como SGSI, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, y los controles de seguridad de la información que se deben de aplicar. Muy bien, un primer punto nos dice, se deben de establecer, mantener y documentar un sistema de gestión de seguridad de la información. Sí, ¿por qué? Porque la documentación, jóvenes, es fundamental. Todo lo que nosotros queramos implementar, todo lo que nosotros queramos hacer dentro de una organización, tiene que estar documentado. O sea, no podemos llevar una gestión, ¿qué te digo?, de forma oral. No podemos llevar una gestión en palabras. Tiene que todo estar, digamos, documentado, normalizado. Algo que exige la familia de las ISO, sobre todo la 27001, es que se trabaje bastante documentación, porque cada una de las políticas que me recomienden lo que es el tema de seguridad informática, yo como especialista lo voy a tener que dosificar y ver qué ítems de esa normativa ISO es la que vamos a trabajar en el presente semestre, en el presente año. Y a medida que vayamos mejorando, vamos incorporando otras normativas, otros códigos. Acuérdate que en la sesión anterior hablábamos de la normativa técnica peruana y de la adoptación de la ISO 27001 y nos damos cuenta de que efectivamente cada ítem de la ISO pues tiene un código, ¿no? Tienes la A14, la A13, la A.14.1, la A.14.2, etcétera. Y cada código pues hace mención a una descripción, ¿no?, del tema de seguridad. Entonces hay que considerar el tema de la documentación, que es algo importante y fundamental. No podemos hacer una gestión, repito, de forma oral, tiene que estar todo documentado. Por eso es que en el primer punto nos dice, ¿no? Se debe de establecer, mantener y documentar un sistema de gestión de la seguridad de la información. Las actividades mínimas que las entidades deberán realizar para desarrollar un sistema de gestión de seguridad de la información son los siguientes. Primero, dice, establecimiento de un sistema de gestión de seguridad de la información. Lo que se tiene que hacer aquí, me dice, es primero identificar cuál va a ser el alcance. ¿Cuál va a ser el alcance de los límites de este sistema de gestión de seguridad de la información? Y que esté de acuerdo a las características del negocio, es decir, de la empresa, ¿no? Con respecto, pues, a sus activos, al tipo de tecnología que ellos van a utilizar, etcétera. Todo eso tiene que estar especificado en el alcance de los límites de este sistema de gestión de seguridad de la información. Como segundo punto, en el establecimiento de este sistema de gestión de seguridad de la información, se debe, dice, instaurar una política de seguridad de la información en relación a la naturaleza del negocio de la entidad. ¿A qué se refiere, profesor, con este punto?
Tú sabes que la normativa ISO como tal, pues recomienda una serie de políticas, una serie de controles. Como yo les decía al inicio de la clase, la normativa ISO te dice básicamente qué es lo que debes abordar, qué es lo que debes hacer en tema de seguridad, en tema de políticas, en tema de normativa, pero no te dice el cómo lo vas a hacer. El cómo lo vas a hacer ya depende del staff de profesionales que elaboren el área de sistemas para ver de qué manera aseguramos que esa política de seguridad de la cual nosotros estamos haciendo referencia efectivamente se va a cumplir y cuáles son las estrategias y qué es lo que vamos a formular, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Como por ejemplo, ¿no? Una política en seguridad en lo que es la ISO podría ser el tema de el acceso a los datos, ¿no? La confidencialidad en el acceso a los datos. Ok, pero eso es muy etéreo. ¿Cómo lo aterrizo? Seguridad en el acceso a los datos, de forma electrónica, de forma física. Ya, ok, vamos por el tema electrónico, los correos electrónicos. Perfecto. ¿Cómo hacemos que eso se cumpla? Eso tiene que ver las políticas. ¿Cómo nosotros como especialistas nos aseguramos que esa política se cumpla? Ah, ok. Entonces, mediante la aplicación de logueos, cambiando las políticas de los inicios de sesión en los ordenadores, el cambio de contraseña cada cierto tiempo. De repente, por ahí Flores me dice, profesor, aplicando el cifrado simétrico o asimétrico en los sistemas de información. Muy bien. Entonces, el cómo lo vas a hacer ya lo tiene que los especialistas definir, ¿no? Como repito, la normativa ISO 27001 son una serie de políticas, una serie de controles, y cada control tiene un código. Pero la normativa como tal te dice qué puntos, qué ítems en tema de seguridad tienes que abordar. No te dice el cómo. El cómo lo vas a hacer ya es tema de trabajo, de desarrollo de los especialistas del área de sistema, de los especialistas de IT, para que ellos determinen el cómo van a hacer para cumplir con esa política de seguridad a la cual están haciendo mención en su sistema de gestión de seguridad de información. En ese sentido, también dice debemos aplicar un enfoque de evaluación de los riesgos, porque los riesgos tienen que ser valorados también. Siguiente punto, dice identificar, analizar y evaluar los riesgos que estén asociados a la manipulación de la información por parte de los empleados, a la manipulación de la información por parte de los clientes de la propia empresa y también a definir cuáles van a ser los objetivos de control y controles para dichos riesgos. Entonces, todo esto tiene que estar considerado justamente en el punto que habla acerca de el establecimiento de un sistema de gestión de seguridad. El siguiente punto tiene que ver con la operación de un sistema de gestión de seguridad de información. Debemos, dice, elaborar e implementar un plan mediante el cual se dará tratamiento a los riesgos identificados con sus respectivos controles. Eso es parte de la operación del sistema de gestión de seguridad de la información. 2. Especificar cómo medir, eso es un punto importante, cómo medir la efectividad de dichos controles. Porque una cosa es lo que tú propongas, tomando como referencia el tema de la ISO, tomo como referencia esa política, ya establecí el cómo lo voy a hacer con mi equipo, con mi staff de profesionales en redes, en telecomunicaciones, mis desarrolladores del sistema, etcétera. Y hemos definido cómo vamos a asegurar que ese control, esa política de seguridad que dice, por ejemplo, ¿no? el mejorar la seguridad en el control de acceso a las comunicaciones, por decir, o a la transmisión de datos. Ok, esa es la política, esa es la normativa. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, el cómo ya lo tienen que trabajar los especialistas en tema de seguridad lógica y seguridad física. Entonces, eso lo tienen que definir los especialistas. Como te digo, la normativa ISO simplemente te da los lineamientos generales en qué políticas y qué controles debería de aplicarse dentro de la empresa. El cómo lo van a aplicar es ya responsabilidad de los especialistas del área. En ese sentido, dice, la operación del sistema de gestión de seguridad tiene que medir la efectividad de los controles, ¿no? Entonces, ese es otro punto importante. Como profesor, saber que lo que estamos implementando realmente es eficiente, es eficaz, pues tiene que haber una ponderación, una valoración.
Eso significa que tenemos que hacer auditoría, porque si no auditamos, ¿cómo sabemos que estamos, digamos, en el camino correcto? ¿Cómo saber? Tiene que haber un proceso de auditoría, tiene que haber un proceso de control, un proceso de medición, un proceso de supervisión. Llevémoslo esto a terrenos educativos, ¿no? Anteriormente, la educación hace 10, 15 años, era los famosos exámenes escritos, ¿no? Que no eran malos, no son malos los exámenes escritos, pero que ahora eso ha cambiado. Antes, por ejemplo, te tomaban un examen de 20 preguntas y era pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Y el estudiante pues tenía que ir a analizar y proponer, digamos, redactar, ¿no? Establecer sus ideas. Esa metodología de antes, y es mi punto de vista, era buena, porque hace al estudiante que analice, que piense, que medite, que reflexione, pero para eso tiene que tener información previa. Si el estudiante no tiene información previa, no va a tener capacidad de argumentación, porque la argumentación parte, por ejemplo, de las ideas que tú tengas o de los preconocimientos que tú tengas respecto a un tema. Si a mí me dicen, por ejemplo, ¿no? Castañeda, háblate, no sé, de mecánica automotriz, desaprobado. Yo no sé nada de mecánica, pues. ¿Me dejo entender? O sea, que convoquen a alguien o que le pregunten a alguien un tema que no conoce, que no domina, simplemente no va a tener capacidad de respuesta. ¿Me dejo entender? O háblame, por ejemplo, no sé, de ingeniería nuclear o temas nucleares. Tendría que revisar química, saber algo del tema para poder debatir. Entonces, lo mismo sucede, ¿no? En los exámenes antes que se tomaban, por ejemplo, tenía que ver primero pregunta y respuesta, ¿no? Pero el estudiante tenía que leer el tema, ¿no? Si no conocía el tema, no ha leído, no tiene información previa, pues no puede tener capacidad de argumentación, ¿no? Entonces, ahora, pues, por ejemplo, en el caso de la educación actual, pues eso ya con la virtualidad ha cambiado. Ahora todo es pregunta y le dan pues al estudiante alternativas, ¿no? De la cual pues una es correcta y las otras de repente son incorrectas. Se ha simplificado el proceso, pero eso también implica, por ejemplo, de que el estudiante también igual tiene que conocer el tema, porque si no conoce el tema no va a poder marcar la alternativa que considere correcta o no. El otro punto, por ejemplo, importante son los foros, porque en el foro también hay capacidad de respuesta y capacidad de argumentación, ¿no? Entonces, son formas, pero ¿qué hacen los docentes ahí? Están evaluando. ¿Qué están evaluando? Tu nivel de conocimiento, ¿no? Dominas, no dominas, estás en proceso todavía de aprendizaje, etcétera. Lo mismo sucede aquí. Dice en el punto 2, debemos especificar cómo medir la efectividad de esos controles. Tenemos que hacer medición y eso significa que medir es sinónimo de evaluar, es sinónimo de monitorear, es sinónimo de controlar, es sinónimo de auditar. O sea, tenemos que en algún momento sentarnos a auditar y supervisar y ver si lo que hemos establecido realmente se está cumpliendo o no. De repente todo está muy bonito en el papel, todo está muy bonito en la documentación, en la normativa que estamos implementando, pero ¿y la realidad? ¿Cómo es? ¿Realmente lo que está establecido en papel se está cumpliendo o todavía hay cosas por ajustar o todavía hay cosas por mejorar? Por eso es que la evaluación, la medición de la efectividad de los controles, pues es importante para una empresa. Tercer punto, establecer programas de capacitación y conocimiento. Es fundamental el tema de la capacitación al personal, el tema de la capacitación a los usuarios, porque quienes tienen acceso directo a los activos de IT, llámense sistemas de información, llámense equipos, llámense recursos TICs, hardware, no solamente el software, pues todos estos son recursos de TI, son activos de TI y por lo tanto pues hay que capacitar no solamente en el uso, en la manipulación de estos activos tecnológicos, ¿no? Entonces el programa de capacitación y el conocimiento es fundamental que nosotros nos preocupemos justamente por los usuarios, porque son ellos quienes van a tener relación directa con estos activos de TI. Como cuarto punto dice, administrar los recursos que componen el sistema de gestión de seguridad de la información y asimismo también aplicar las instrucciones y controles que sean efectivos para una rápida detección justamente de los incidentes que se pueden dar en tema de seguridad
informática en tema de seguridad de la información. Monitoreo y revisión del sistema de gestión de seguridad de la información. Una vez terminado el documento, ¿no?, el plan de seguridad, este tiene que ser monitoreado, tiene que haber un seguimiento, tiene que haber una revisión de este sistema de gestión de seguridad de la información. Y aquí nos dice que debemos ejecutar revisiones de forma periódica para justamente evaluar o medir la efectividad del sistema de gestión de seguridad de la información. De esa manera, no solamente evaluamos la efectividad de los controles definidos, sino que también actualizamos el plan de seguridad de la información en cuanto se encuentren fallos de seguridad. El otro punto importante es el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de seguridad de la información. Debemos aplicar, dice, las mejoras encontradas en el sistema de gestión de seguridad de la información de tal manera que se puedan ejecutar acciones correctivas y preventivas a fin de eliminar fallos en la seguridad de la información. Así como también debemos informar en este proceso de mantenimiento y mejora del SGSI, del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, también compromete el tema de poder informar de forma, dice, oportuna a las partes interesadas todas las acciones y resultados de la gestión de la seguridad de la información que se está implementando. Bien, entonces, todo esto conlleva pues al tema de auditoría. Como repito, ¿no?, la auditoría es un punto importante que también se debe de aplicar, ¿ok? Muy bien, en ese sentido, jóvenes, como un, digamos, paréntesis a la aclaración del tema del día de hoy, pues vamos a ver el siguiente video y luego comentamos. Vamos a introducirnos en el mundo de la profesión de auditores informáticos. Esta profesión está tomando cada vez mayor auge, dado que es necesario por parte de las empresas garantizar que el uso que se está haciendo de las tecnologías no representa ningún problema ni para ellas mismas ni para aquellos agentes que participan con ellos, sean clientes, proveedores, accionistas. Esto requiere el conocimiento de técnicas, una serie de actividades y una serie de procedimientos, como ahora veremos, que faciliten el trabajo de emitir un informe asesorando a las empresas, por un lado, en cómo evitar la posible existencia de problemas, así como informando adecuadamente de cuál es el estado, haciendo una especie de radiografía de cuál es el estado real que la empresa tiene en materia de las tecnologías y la aplicación en el conjunto de empresas. Empezamos por ver una definición. Esta definición la aportó Gonzalo Alonso Rivas, que es uno de los padres de la introducción del concepto de auditoría informática en España. Nos acogemos a esta definición, habiendo muchas otras, porque engloba en sí misma la mayor parte de los contenidos que la profesión significa en sí misma, ¿no? Como se puede ver en la transparencia, empezamos desmenuzándola en sí misma. Es un conjunto de técnicas, actividades y procedimientos. Un auditor de sistemas de información, coloquialmente un auditor informático, no es una persona que debe inventarse apenas nada. Es una persona que debe ejercer la profesión siguiendo una serie de técnicas de trabajo, desempeñar una serie de actividades que le van a permitir obtener los resultados adecuados y unos protocolos y procedimientos de trabajo que garanticen que lo que dice es cierto y se basa en hechos constatados y probados, ¿no? De manera que, a modo de ejemplo, una persona que quiere analizar un disco duro para comprobar pues, que su contenido no ha sido alterado, pues jamás debería acceder directamente a los contenidos del disco duro. Debería hacer una copia, declararlo, ponerlo como esclavo de otro, hacer una copia completa de este disco duro y sobre la copia efectuar todas las pruebas y análisis que le permita obtener las pruebas y emitir el informe correspondiente. Hay una serie, como hemos dicho, de técnicas y actividades que permiten conducir a un buen resultado si se siguen de la manera adecuada. No se trata de que el auditor llegue y dé simplemente una información en base a un aspecto cualitativo y poco analítico de lo que está observando, ¿no? Estas técnicas, actividades y procedimientos van destinados a analizar lo que encuentra, evaluar la magnitud de lo que encuentra, sea positivo o sea negativo, verificar que lo que ha inicialmente comprobado o le han comentado realmente es cierto y recomendar cualquier posible alternativa o solución que haya sido capaz de identificar. ¿En qué temas? Pues evidentemente en temas de la planificación, garantizar que el crecimiento no se hace de manera aleatoria o no se hace sin un plan previsto, sino que realmente hay un método a seguir a la hora de introducir tecnologías, a la hora de contratar personal, a la hora de verificar que el software que se ha desarrollado nuevo se incorpora a un software ya depurado de tiempo,
a la hora de comprobar el estado de unas instalaciones, garantizar la seguridad, el procedimiento de trabajo de las copias de seguridad se ha hecho siguiendo una planificación, con una periodicidad, con unos procedimientos de gestión, etcétera. El control, la verificación también de los controles y el establecimiento de controles y al lugar para poder comprobar que en el momento que algún control salte una alarma y se permita comprobar qué es lo que puede estar generando un determinado riesgo o un determinado problema, la eficacia de la empresa en el uso de estas tecnologías, que no está condicionada por las tecnologías, sino que son las tecnologías las que le están reportando valor. En materia de seguridad, dado que hay que garantizar al 100% la seguridad tanto hacia afuera como hacia adentro, hacia los propios empleados, que en un momento dado podrían incluso llegar a dejar de serlo, y que debemos garantizar que los datos forman parte de la parte sensible de la empresa, es el centro neurálgico en muchos casos de las organizaciones, y que estos no corren ningún riesgo, sea cual sea la rotación, por ejemplo, de plantilla, o sea cual sea el nivel de acceso, no permitiendo, por ejemplo, el acceso de lápices USB a cualquier ordenador sin el privilegio adecuado, o no permitiendo o obligando, por ejemplo, al cambio de claves con cierta periodicidad, etcétera, ¿no? Todo este conjunto de técnicas y actividades están resumidas en diferentes manuales, como son, por ejemplo, el Control Objectives, que emite una asociación que es ISACA, Information System Auditing and Control Association, en Estados Unidos, que emiten todos aquellos aspectos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de establecer controles para evitar los riesgos que puedan existir. Y por último, en la definición es la adecuación del servicio, es decir, que realmente la tecnología está dando el servicio que la empresa necesita, tanto en su historia, evidentemente, para sacar una radiografía adecuada, como en la perspectiva de futuro que la empresa tiene, que esta tecnología es la más adecuada al servicio informático de la empresa, por lo que comprende un examen metódico, hay que hacer una metodología, hay que seguir una metodología para poder capturar, es puntual, no se hace continuamente, sino que se hace en un momento dado del tiempo, y que además es discontinuo para evitar que esto acabe sesgando la propia evolución de la empresa en la obtención de resultados. Del servicio informático en la empresa en vistas a mejorar la rentabilidad. El objetivo de esto es siempre positivo, aunque en el camino podemos encontrar datos negativos. Es garantizar que la empresa no tiene problemas en su rentabilidad como consecuencia del uso de las tecnologías, garantizar su seguridad y garantizar la eficacia de las tecnologías para la empresa y que no tenga ningún tipo de perjuicio. Como hemos visto, básicamente la definición fundamentalmente es que es un método, que es algo que es puntual y es discontinuo, que hay que conocer, hay que verificar y evaluar lo que se está observando, está destinado a ayudar y, por último, permite establecer una opinión fundada que finalmente acabará en un informe de auditoría y que irá a parar en manos de la persona que haya encargado dicha auditoría. Los objetivos de toda auditoría es, como hemos podido comprobar, mejorar la eficacia de la organización basada en el uso de las tecnologías, garantizando la existencia de normas, protocolos, sistemas de seguridad que eviten problemas de futuro, garantizar resultados fiables en tiempo y coste y luego mejorar los procedimientos estándares y la planificación. Un ejemplo de todo lo que acabamos de comentar, es frecuente encontrar muchas empresas que no hacen copias de seguridad, en cuyo caso el auditor deberá comprobar el nivel de riesgo de la información que dispone y decirle que estas copias deben realizarse, por ejemplo, con carácter semanal, con carácter quincenal, mensual, en medios alternativos, por personas que van cambiando en el tiempo para evitar dar demasiada responsabilidad a una sola persona bajo un determinado protocolo de actuación y que deben ser comprobadas con cierta periodicidad para garantizar que las copias realmente funcionan y no encontrarnos en la tesitura de que el ordenador ha fallado y que las copias de seguridad no funcionaban porque jamás se comprobaron. Luego también, a su vez, establecer protocolos de actuación en el procedimiento de hacer copias de seguridad, dado que hacer una copia de seguridad, por ejemplo, sobre un CD y guardarlo encima del ordenador, eso garantiza que si el ordenador falla, la copia la tenemos accesible, pero si el ordenador se incendia, probablemente la copia también falle, en cuyo caso tendríamos un nivel 2. Si lo que queremos es prevenir un robo, no solamente habría que no ponerlo encima del ordenador, sino incluso buscar diferentes sitios donde colocarlo y además no identificar el contenido de lo que tiene este CD en el exterior de la carátula, dado que si alguien quisiera robar el contenido no tendría más que leer lo que pone fuera y lo tendría enormemente fácil. Todos estos protocolos de actuación deben garantizar siempre que la seguridad de la empresa está al menos al máximo nivel. Hay que recordar que la seguridad siempre es relativa, nunca es absoluta, y que una empresa es tan segura como su eslabón más débil. La tipología de auditorías. La auditoría no trabaja normalmente de manera aislada, trabaja en consonancia con otras auditorías, que pueden ser de muchas categorías.
En función de sus objetivos, conocemos las auditorías financieras, que no vamos a entrar a explicar, pero son las auditorías más habituales, auditorías organizativas y auditorías de gestión. Tenemos un cuarto nivel de auditoría, que es la auditoría de sistemas de información, que se basa fundamentalmente en tecnologías. Hay quien confunde con mucha frecuencia auditorías financieras usando ordenadores, que no es lo mismo. En segundo lugar, también podemos catalogarlas en función del personal de auditoría. En este caso es auditoría interna, gente que está en nómina en la organización y cuyo resultado o informe final no es repercutible a terceras personas, puesto que están sesgados a cobrar de la propia organización, y auditorías externas, gente que procede del exterior y que emite un informe y que sea cual sea el resultado de este informe, tienen garantizado que no les va a repercutir de ninguna manera. De manera que la objetividad y la independencia del auditor está garantizada y de esta forma es más creíble el informe final que de aquí resulte. Y por último, tendríamos lo que es en función del ámbito de aplicación, auditoría de la operatividad habitual o de la funcionalidad, lo cual a su vez se podría dividir en diferentes subniveles, en la operativa de gestión, procedimientos y de las cifras según el objetivo que pretendiéramos estar auditando, y la funcional a su vez de gestión de los procedimientos de trabajo o de las cifras que de ahí resulten. De manera que habría que comprobar cada uno de estos niveles para obtener un informe final de auditoría. Ok, bien. Entonces ahí nos hablaba, por ejemplo, de la importancia del proceso de auditoría, ¿no? Siempre dentro de una organización tiene que auditarse no solamente los procesos, sino también los equipos, los activos de IT, ¿no? Eso es fundamental, justamente para poder mejorar el tema de la seguridad de la información, ¿no? Que se puede manejar en cada uno de esos activos. Muy bien. Bien, entonces el siguiente punto, continuando con el tema, dice cómo implementar un plan de seguridad. A ver, un primer punto tiene que ver con la seguridad lógica, ¿no? Según el artículo 11, dice lo siguiente de la normativa: para una adecuada gestión de la seguridad lógica de la información que se administre, las entidades deben considerar como mínimo lo siguiente. Primero, procedimientos formales para la concesión, administración de derechos y perfiles, así como la revocación de usuarios en los casos que goce de periodo de vacaciones o por desvinculación laboral, entre otros. Claro, ¿por qué? Porque muchas veces el personal que labora dentro de una empresa pues tiene acceso a los sistemas, se le crea un usuario, tiene su contraseña y se supone que este va a acceder siempre a los sistemas de información que maneje la empresa. Entonces, cuando ya el usuario, el empleado deje de laborar o esté por descanso médico o se encuentre de vacaciones, pues hay que inhabilitar justamente su acceso al sistema a los sistemas de información a los cuales él ha podido tener acceso. Eso sería, digamos, lo recomendable. Muy bien, un siguiente punto nos dice revisiones periódicas sobre los derechos concedidos a los usuarios y el rol que estos tienen, así como también el uso real de estos derechos. Los usuarios deben contar con factores de autenticación de uso personal, de tal manera que las posibles responsabilidades puedan ser seguidas, en este caso, e identificadas. También deben haber, dice, algunos controles especiales sobre aplicaciones informáticas y herramientas de auditoría, ¿no? También tiene que hacerse algún control sobre las aplicaciones que maneje la empresa y si es que están usando alguna herramienta de software para hacer algún control de auditoría, pues también hay que considerar algún control sobre esas aplicaciones. Siguiente, seguimiento sobre el acceso y uso de los sistemas para detectar actividades no autorizadas. Y también deben existir algunos controles especiales sobre accesos remotos y también sobre los dispositivos móviles que se estén manejando. En cuanto a la seguridad del personal, seguridad de personal, según el artículo 12, nos dice que las entidades en lo aplicable para asegurar una adecuada gestión de la información por parte de los empleados que en ella labora deben de considerarse lo siguiente como mínimo. Primero, procesos de selección del personal que incluyan la verificación de los antecedentes del empleado
y que dé pues la conformidad con la legislación laboral vigente, ¿no? Claro, porque se supone que también la empresa va a contratar personal y hay que asegurarnos que la persona que va a formar parte de la empresa, pues sea una persona que por lo menos tenga cualidades morales y éticas y pues que no tenga antecedentes ni penales, ni policiales, ni judiciales, para que no ponga en riesgo la seguridad, en este caso, de los activos de TI que puede manejar la organización, ¿no? También el artículo 12 nos habla acerca de que se apliquen procesos disciplinarios en el caso de incumplimiento a alguna de las políticas de seguridad. Es decir, se debe sancionar a aquellos empleados, a aquellos usuarios que no estén siguiendo la normativa en cuanto a las políticas de seguridad establecidas. Debe también haber ciertos procedimientos definidos en el caso de cese del personal, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que se debe aplicar cuando un empleado rompe el vínculo laboral con la empresa? Y que incluye incluso aspectos como la revocación de sus derechos de acceso y a la devolución formal de los activos, ¿no? Hay empresas que a veces le dan a los empleados notebooks, laptops, pendrives, etcétera, una serie de equipos para que puedan ejercer, en este caso, su labor, pero una vez que se rompe el vínculo laboral entre el empleado y la empresa, pues este tiene que devolver, ¿no? De forma formal cada uno de los activos que se le entregaron, ¿no? Así como también revocar, obviamente, el contrato, ¿no? El contrato que es el vínculo laboral que lo une al empleado con la empresa, claro está. En el 3.3, que nos habla de la seguridad física y ambiental acerca de equipos o dispositivos, el artículo 13 nos menciona lo siguiente. Las entidades deben asegurar que se acceda apropiadamente a todos los equipos relacionados a tecnologías de la información y que se encuentren en lugares y condiciones óptimas. Para tales efectos se considerará al menos lo siguiente, ¿no? Primero, controles para evitar el acceso físico no autorizado, daños o interferencias a los locales, al personal o a la información que maneja la empresa, así como también tener ciertos controles para prevenir pérdidas, daños o robos de los activos de TI, incluyendo también la protección de los equipos y del personal frente a amenazas físicas o inclusive a amenazas ambientales. El 3.4, el siguiente punto, nos habla del inventario. Tenemos que hacer un inventario de los activos de información y la clasificación de la información que se maneja. El artículo 14 nos dice lo siguiente. Para el inventario de los activos de información y clasificación de la información de la entidad, se debe al menos lograr lo siguiente. Realizar primero, dice, el hecho de tener un inventario, es decir, realizar y mantener un inventario de los activos de información que estén asociados a las tecnologías de la información y asignar responsabilidades respecto a la protección de dichos activos. También se tiene que clasificar la información, ¿no? De tal manera que se pueda, pues, indicar el nivel de riesgo existente para la empresa, para la entidad, así como también las medidas apropiadas de control que deberían asociarse a esas clasificaciones. Eso entonces en el punto del artículo 14 que nos habla del inventario de activos de información y la clasificación de la información, que es importante tener en cuenta. El siguiente ítem habla acerca de la administración de las operaciones y comunicaciones. ¿Cómo administrar las operaciones y las comunicaciones? El artículo 15 nos dice lo siguiente. Las entidades deben implementar una adecuada administración de las operaciones y comunicaciones de tal forma que les permita contar con políticas y planes de renovación de la infraestructura tecnológica y que obviamente debe estar relacionada con la seguridad de la información. De esa manera vamos a poder mitigar los riesgos de seguridad que van a estar asociados a las obsolencia de dicha infraestructura, es decir, infraestructura obsoleta, para la cual se realizará como mínimo lo siguiente. El primero habla acerca de los procedimientos que deben estar aprobados y documentados para la operación de los sistemas de información. Siguiente, control sobre los cambios en el ambiente operativo, que incluye cambios en los sistemas de información,
que incluye cambios en la infraestructura tecnológica y que también incluye cambios en los procedimientos. Debe haber una adecuada segregación de funciones para reducir el riesgo de error o el fraude. Cuando habla de segregación de funciones, significa, en este caso, asignar funciones específicas, ¿no?, a los especialistas para así evitar, pues, cometer constantes errores, ¿no?, o ser parte del fraude, quizás, que se pueda dar dentro de la empresa. Tiene que haber una separación de los ambientes de desarrollo, una separación del ambiente de pruebas, una separación en el ambiente de producción de los sistemas informáticos. No puede estar todo centralizado en un solo ambiente. Hay que segmentar de forma física, ¿no? Debe haber un ambiente, un área, una oficina, ¿no?, especial donde se va a llevar a cabo, pues, el desarrollo de los sistemas, otra área donde se lleven a cabo las pruebas de los sistemas, otra área o otro ambiente, otra oficina donde se lleve a cabo la producción de los sistemas informáticos, los sistemas de información. También tiene que haber un monitoreo y una supervisión de los servicios de tecnologías de la información dado por terceras personas. Administración de la capacidad de procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información, realizándose un análisis periódico de dichas capacidades. También tiene que haber controles preventivos y de detección sobre el uso de programas informáticos de procedencia dudosa, como por ejemplo el hecho de que se estén usando algunos virus u otro software que también puedan poner en riesgo, pues, la seguridad de la información, ¿no? Otro punto habla acerca de la seguridad sobre las redes, sobre también los medios de almacenamiento, la seguridad sobre la documentación también que tienen los sistemas de información. La seguridad sobre el intercambio de la información, incluido, por ejemplo, el hecho de intercambiar información a través de correo electrónico. Y también está la seguridad sobre los canales electrónicos. También se deben efectuar pruebas o evaluaciones de vulnerabilidades e intrusión sobre los componentes de infraestructura tecnológica. Estos, dice, deben de realizarse por lo menos 2 veces al año, es decir, de forma semestral. E inclusive, el tema de las pruebas y las evaluaciones de las vulnerabilidades también se tiene que dar incluso cuando existan cambios en la infraestructura referida. Dichas actividades deben de estar documentadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de las presentes normas, ¿no?, en este caso de la normativa ISO que estamos revisando. El punto de adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos hace mención en el artículo 16 lo siguiente. Dice, para la administración de la seguridad en la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos, las entidades en lo aplicable deben tomar en cuenta como mínimo lo siguiente. Primero, dice, incluir controles al ingreso, incluir controles en el acceso, incluir controles en la transmisión, incluir controles en el procesamiento e incluir controles en la salida de la información. Entonces, se tiene que manejar controles tanto en el ingreso, en el acceso, en la transmisión, en el procesamiento y en la extracción de la información. Siguiente punto, aplicar las mejores técnicas de encriptación de datos que garantice la protección del almacenamiento y el transporte de la información crítica hacia la entidad. Es decir, aquí, por ejemplo, hablar de criptografía o hablar de encriptación de datos es fundamental, sobre todo cuando la información viaja de un punto a otro, ya sea de forma electrónica, ya sea por la red, por correo electrónico. De repente estamos enviando información mediante un servidor FTP, etcétera. Entonces tiene que también establecer algunas políticas de seguridad, no solamente en el envío, sino en la transmisión de la información. Siguiente punto, definir controles sobre la implementación de aplicaciones antes del ingreso a la producción. Controlar el acceso al código fuente de los sistemas informáticos desarrollados, ya sea por la entidad o por terceras personas, o una parte tercera, por así decirlo. Mantener un estricto y formal control de cambios y versiones que será debidamente apoyado por los sistemas informáticos
en el caso de ambientes complejos con un alto número de cambios. Debemos también de controlar y analizar cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son las técnicas existentes en los sistemas informáticos de la empresa, tanto durante la puesta en producción, ya sea en un nuevo sistema o cuando se hayan efectuado los cambios en los mismos, así como también cuando dichos sistemas se encuentren en producción, deberá efectuarse dicho análisis por lo menos 2 veces al año y establecer los procedimientos de corrección adecuados y establecer un procedimiento de instalación de actualización de software con el objeto de prevenir las vulnerabilidades ante los riesgos de finalización que van a dar justamente el soporte para lo que es los equipos por parte del fabricante. En el punto 3.7 nos habla del procesamiento, los procedimientos de respaldo, los famosos backups y la restauración de la información. El artículo 17 menciona lo siguiente: las entidades deben contar con procedimientos de respaldo, ¿no? Y estos procedimientos de respaldo deben de darse de forma regular, de forma periódica. Debe de ser importante y sobre todo validada estos procedimientos de copia de respaldo. Los procedimientos deberán incluir las medidas necesarias para asegurar que la información que es esencial para la empresa pueda ser recuperada de manera oportuna y sobre todo eficiente en el caso de fallas en los medios y también en desastre. Estas medidas serán coherentes con la estrategia justamente de continuidad del negocio de la entidad. Las entidades conservarán la información de respaldo y los procedimientos de restauración en una ubicación a suficiente distancia, que evite exponerlos, ¿no?, ante posibles eventos que comprometan la operación del centro principal de procesamiento de la información. Recuerda que en toda empresa tiene que haber un centro de procesamiento de datos, ¿no?, el famoso data center o CPD. Entonces, hay que también considerar el tema de los backups, ¿no?, el tema de respaldo, sobre todo cuando se maneja información sensible dentro de la empresa. Las entidades deben almacenar sus respaldos de información, debiendo informar, en este caso, a la jefatura de área o a la gerencia, el lugar específico donde se está almacenando y procesando la información, no solo de los clientes, sino de repente de toda la empresa. 3.8. Ubicación del centro primario de procesamiento y sitio alterno a la información. Según el artículo 18, las entidades deben mantener su centro primario de procesamiento de información relacionado a los productos y servicios financieros que ofrece a sus clientes dentro del territorio nacional, es decir, dentro de la empresa. Y de esa manera informar en dónde es que se va a almacenar la información. Solo para el caso de las entidades de agentes especializados en evaluación de los valores, como emisores, coemisores, deficientes, administradores o gestores, por ejemplo, de tarjetas de crédito, en el caso de, por ejemplo, para una entidad financiera, ¿no? También se tiene que tener un centro primario de procesamiento de la información en el extranjero, o sea, una empresa que no es mediana, sino ya estamos en una empresa más o menos de gran envergadura, tiene que tener backups, tiene que tener copias de respaldo, no solamente en el mismo país o lugar de origen, sino también en el exterior, sería lo ideal. Pero también deben tener un sitio redundante dentro de la empresa para que así se pueda restablecer la información frente a la pérdida de la misma. Cuando una entidad desea ubicar fuera de las fronteras del país al sitio alterno del Centro Primario de Procesamiento de Información, deberá de ser notificado. Al momento de efectuar las pruebas, también de dicho sitio alterno, deberá requerir una no objeción previa y expresa también de la empresa, para de esa manera poder evaluar bajo qué criterios se van a aplicar dichas solicitudes de implementación, por ejemplo, de backups o de copias de respaldo en el exterior, ¿no? Hay empresas que sí manejan su información fuera del territorio, fuera del país de origen. En el 3.9 nos habla de la gestión de incidentes de seguridad de la información. Para asegurar que los incidentes y las vulnerabilidades de seguridad sean controlados de manera oportuna, las entidades deben de considerar al menos los siguientes aspectos.
Debe haber un procedimiento formal, dice, para la comunicación y debida documentación de los incidentes en tema de seguridad de la información y también sobre las vulnerabilidades que están asociadas a esos sistemas de información. De esa manera se podrá también manejar ciertos procedimientos que deben estar ya establecidos para dar respuesta a una adecuada, en este caso, lista de incidentes y vulnerabilidades que pueden estar siendo reportadas. Finalmente, en el 3.10 nos habla de la seguridad de las operaciones o de las transacciones que se puedan dar dentro de una empresa. Recordemos que las empresas manejan transacciones. Hay que brindar seguridad en estas operaciones, en este tipo de transacciones. El artículo 20 nos dice lo siguiente: las entidades descritas en el artículo 2, literal A y B, F y M, de la presente norma deberán implementar un esquema de autenticación de los clientes basados en 2 factores como mínimo para que todas las transiciones de alto riesgo se realicen. Para el caso de que el canal electrónico sea Internet, uno de los factores de autenticación deberá ser la generación o asignación dinámica. Las entidades podrán utilizar otros factores de autorización o de autenticación, en todo caso, en tanto estos proporcionen pues un nivel de seguridad equivalente, mejor o superior al ya existente. En cada operación, en cada transacción que las entidades realizan, pues se debe de implementar justamente estos mecanismos, sobre todo que no generen pues repudio en los usuarios, sino que al contrario, sean conscientes de que las transacciones que realiza la empresa pues también tienen que ser seguras, ¿no? Muy bien, y luego tenemos a continuación pues un diagrama entidad-relación sobre gestión de incidencias, es decir, sobre la gestión de HealthDevs, por ejemplo, para un instituto, ¿no? Una vez que nosotros hablamos de seguridad informática, pues en cierta manera también tenemos que canalizar las incidencias. Y una mejor manera de canalizar las incidencias es a través de un centro de ayuda o de un service desk. En este caso, por ejemplo, tienen en este instituto la entidad persona y han hecho una clasificación donde la persona puede ser personal administrativo, puede ser personal docente o puede ser el estudiante. Cada uno de ellos tienen sus propios atributos, pero hay atributos que lo comparten de forma genérica, como por ejemplo su código, apellido, nombres, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, documento de identidad, número de documento de identidad, el código postal del cual vivo, o sea, para determinar el distrito, la dirección, su email y finalmente una fotografía. Pero en cada entidad como personal administrativo pues hay otros atributos como por ejemplo el código de área, el código de cargo, la fecha de contrato, el email, que son datos que se tienen que considerar justamente en esta entidad y que guarda relación con el área y el cargo. También, por ejemplo, cuentan con la entidad personal docente, donde van a considerar el código del docente, el código del personal, la fecha que fue contratado este profesor, en qué fecha termina su contrato, cuál es el correo electrónico institucional y el estado del docente, que puede ser activo, puede ser renunció, puede ser despedido, etcétera. Hay que manejar un estado. Lo mismo sucede con el estudiante. El estudiante también tiene un código aparte de persona, tiene una fecha de ingreso como tal, a estudiar en qué fecha ingresó, cuál fue su correo electrónico que se le asignó y el estado finalmente del estudiante. Si está, por ejemplo, aprobado, retirado, etcétera, ¿no? O egresado o titulado, podría ser, ¿no? En ese sentido, cada docente pues tiene asignado un horario de clases, ¿no? En una determinada sala virtual, en un determinado curso, estamos, y pues bien, existe un horario de clases en el cual en un horario se pueden asignar varias programaciones de clases. En el horario de la mañana pueden haber, por ejemplo, en la sala 9, la clase de auditoría y sobre informática, pero seguramente en la sala 7 estarán llevando otra clase, por ejemplo, ¿no? Entonces, en los horarios, ¿no? Se pueden registrar los horarios, indicando en qué turno están llevando la clase, en qué día de semana, cuándo inicia y cuándo finaliza ese horario. Y ese horario tiene que estar asignado a la programación del horario de clase. En cada programación del horario de clase pueden haber una serie de incidencias y para esto se tiene que tener una entidad donde, por ejemplo, se registren todas las incidencias
que se pueden dar o que se estén dando o que se podrían dar dentro de la organización. Por eso hay que hacer un estudio y un análisis previo. Obviamente las incidencias se pueden clasificar por tipos de incidencia. Puede haber un tipo de incidencia, se colocan los atributos del registro de incidencia, como por ejemplo el código de ética de la incidencia, el código del personal, el código del tipo de la incidencia, la descripción de la incidencia como tal, la fecha en la que ha ocurrido esa incidencia y cuál es la observación que están haciendo. En función a ello, se genera luego un reporte de incidencias. Y en este reporte de incidencias hay algunos atributos como por ejemplo código de incidente, código del docente, código del personal, en qué sala ocurrió, qué curso fue y en qué horario. Y ahí pues en esa programación se tendrá que detallar cuál es la descripción del incidente, cuál considera el usuario que sea la causa posible, ¿no? El efecto que este tendría y el estado de la incidencia. Esa incidencia pues va a generar una tensión, lo cual está relacionado en este caso con el personal administrativo. Entonces aquí tiene que colocar en este caso el número de la atención, código del personal administrativo y el código del empleado, con sus respectivos atributos. Muy bien, jóvenes. Entonces, este es un ejemplo, es una propuesta, ¿no? Para lo que es la gestión de incidencias. Así es como se debería manejar. Tiene que haber una base de datos siempre que permita pues almacenar toda la información, ¿no? Sobre las incidencias que puedan suscitar en esa empresa, en esa institución. Muy bien, jóvenes, hasta aquí alguna pregunta o alguna consulta por parte de ustedes. ¿Questions? ¿Ninguna? Ninguna, profe. Ya. Ok. Bien, jóvenes, entonces ya tienen el material en el aula virtual, lo pueden descargar, lo pueden revisar. Por favor, vean el material de clase. Y si no hay preguntas, pues conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente unidad didáctica. Nos vemos. Chau, chau.